Padre, te damos tantas gracias por tu misericordia. Sabemos que tú mereces toda la gloria, toda la honra. Sabemos que por tu misericordia estamos en este lugar. Gracias, Señor. Gracias porque no tenemos con palabras para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Pero hoy queremos entregar todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Queremos que tú nos ayudes a ser esos soldados valientes, atrevidos, para conquistar el propósito por el cual estamos en este lugar. Ayúdanos, ábrenos el entendimiento, danos sabiduría, gracia, para poder caminar contigo y avanzar en tu obra, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Gracias por venir a esta casa de oración, La Fe Viviente, la mejor casa de oración de Coatzacoalcos y de todo el país. Es nuestra casa, tenemos que hablar bien de nuestra casa. Bueno, estamos a punto, o estamos ya a días de empezar nuestro seminario. Se llama El Último Ejército. El último ejército bajo la unción del Espíritu Santo. Así se llama el seminario, porque es verdad, Dios está levantando a su ejército, un ejército de soldados valientes, atrevidos, violentos, para conquistar su propósito. La verdad que no cualquiera se atreve a venir a la congregación, no cualquiera se atreve a cantar, a aplaudir, no cualquiera se atreve a predicar la palabra, solamente los valientes. Y el Señor necesita soldados valientes. ¿Y por qué soldados? Porque los soldados son los que son entrenados para ir a la batalla, en lo natural. Un soldado es entrenado para manejar armas, para, no sé, defensa personal, todo eso, porque va a una guerra, a una batalla. En lo espiritual también nosotros somos entrenados, y ahorita vamos a ir viendo no solo en conocimiento, sino también en el campo. Hace algún tiempo escuché a un predicador que decía esto. Dice que él se graduó como ingeniero industrial, algo así, y que tenían que ver una máquina que le llaman un torno, algo, fresadora y todas esas máquinas, y él venía de estudiar de una buena universidad. Él había estudiado unos semestres en una buena universidad, pero de repente se cambió a otra universidad y dijo, bueno, pues aquí comparado con esto, pues yo soy mejor, tengo más conocimiento. Pero cuando le ponen una máquina, lo ponen frente a una máquina, los otros que él estaba como que despreciando, la supieron manejar mejor, le sacaron provecho a esa máquina. Entonces él se dio cuenta y dijo, bueno, pero hasta ahí se dio cuenta que él solamente tenía puro conocimiento teórico, o sea, pura teoría. Y los otros conocían el campo, conocían la máquina. Entonces él dijo, no, tengo que, o sea, sí está bien la teoría, no está mal, pero tengo que meterme a la práctica. Y eso es lo que el Señor quiere, prepararnos en la teoría, que es leyendo, estudiando la palabra de Dios, pero también ya Él tiene prisa y nos está queriendo llevar a la práctica, al campo. Los soldados, ¿dónde son mejores entrenados? En el campo de batalla. Un soldado que ha venido de una guerra está más preparado que uno que está aquí y solamente se gradúa y es entrenado, pero nunca ha ido a la guerra. Es mejor el que ya fue a la guerra, el que ya regresó, el que tuvo victoria. Y eso es lo que el Señor nos está queriendo decir en este tiempo a todos nosotros, que no solo conozcamos al Espíritu Santo en teoría, no solo conozcamos al Espíritu de Dios a través de la Biblia, sino que vayamos al campo, que en la intimidad tú y yo nos hagamos amigos del Espíritu de Dios, que conozcamos
al Espíritu Santo. Si logramos conocer al Espíritu Santo, seremos los mejores soldados. Esther es un gran ejemplo, la reina Esther, porque ella conoció a un hombre llamado Hegai. Este era un eunuco que trabajaba para el rey y él conocía los gustos del rey. Y cuando vino un concurso de belleza, Esther no se vistió como a ella le gustaba, no se colocó lo que a ella le agradaba, no se puso el perfume que a ella le agradaba. Ella le dijo a Hegai, ¿qué es lo que le gusta al rey? Y el eunuco le dijo, si tú quieres usar y hacer lo que le agrada al rey, bueno, al rey le gusta todo esto. Quizás lo que le dio el eunuco a Esther no le agradaba mucho a Esther, pero le agradaba al rey. Y cuando ella se vistió, se arregló con todo lo que le agradaba al rey y le tocó ser llamada por el rey, ella fue elegida por el rey. El Señor en esos tiempos quiere que tú y yo hagamos no lo que te gusta a ti o lo que me gusta a mí. Él quiere que hagamos lo que le agrada a Él. Y si tú y yo hacemos lo que le agrada a Él, vamos a ser llamados, vamos a ser elegidos y vamos a terminar fieles, como lo dice Apocalipsis 17:14. Entonces, el tema de hoy, hablando o queriéndome adelantar un poquito al último ejército que está levantando el Señor bajo la unción del Espíritu Santo, yo quiero hablar sobre los valientes de David y enfocarme un poquito más a David. Pero bueno, vamos a escribir algo y dice, cuenta la historia que el rey David se rodeó de hombres valientes. En un comienzo nadie daba un peso por ellos, pero fueron leales, arriesgaron su vida por el rey, tenían convicciones y llegaron a ser soldados de su ejército. Igual hoy, Dios está buscando hombres y mujeres valientes a quienes pueda utilizar para hacer su poderoso ejército. Esencialmente en la extensión del reino. El Dios de gloria está buscando hombres y mujeres atrevidos, valientes, audaces, que no tengan temor, que no tengan miedo, que le crean a Dios. Y estos hombres, yo busqué en primer libro de Samuel 22, 1 y 2, dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Yo no sé de los que están aquí, pero ¿a quién les gustaría tener hombres valientes, libres, bendecidos, prósperos, y que ustedes sean sus líderes o sus pastores? ¿Les gustaría tener un ejército así? Ahora, ¿les gustaría tener, en lugar de tener ese ejército próspero, bendecido, no sé, o con muchos estudios, en lugar de tener un ejército pero de amargados, endeudados, afligidos? Pero yo me pregunto, ¿por qué David aceptó ser líder de estos hombres? Porque estas personas, después de que son sanas, de que son libres, son los mejores soldados. Son personas valientes, son personas agradecidas. Después de que el Dios de gloria los limpia, estos se vuelven los valientes de David. Pero primero eran los endeudados, los afligidos, los amargados. Ahora, esto ya, David ya estamos hablando del primer libro de Samuel, capítulo 22, cuando él lo pusieron o aceptó ser líder de estos 400 hombres. Pero si regresamos al primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 1, donde David se enfrenta con Goliat. Esa es una historia muy hermosa. Y esto es lo que está pasando con nosotros en este tiempo. La historia de David, si nosotros nos atrevemos a hacer lo que David hizo,
luego nos van a llamar los valientes de Jesús. Amén. Los valientes de Jesús, porque cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a los pies de Cristo, algunos venimos endeudados, otros enfermos, amargados, no sé, con muchos problemas, adictos a algún vicio, pero el Señor de esas personas son las que quiere, de esas personas son las que Él está buscando. El Señor no está buscando gente perfecta, el Señor está buscando gente imperfecta para hacer su obra. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él cenaba, comía o desayunaba con pecadores. Y los fariseos se molestaban porque dicen, bueno, si este es profeta, si este es hijo de Dios, sabrá que esta gente con la que se junta son pecadores. Pero el Señor, conociendo los corazones de esa gente, dijo, es que yo he venido para los enfermos, he venido a buscarlo a los enfermos. Uno que está sano no necesita de médico. Entonces, hay oportunidad para que nosotros entremos en el gran ejército que el Señor está levantando en estos últimos tiempos. Pero el primer libro, bueno, ya vimos, el libro de Samuel, capítulo 17, habla de un hombre que se llama Goliat, otro hombre que se llama David. Antes de irme, adelanté un poquito, ¿por qué no vamos a Mateo capítulo 11, verso 12? Mateo 11, 12. No pierdan esa cita de los que traigan Biblia. Los que no traigan Biblia, acérquense a un cristiano. No es cierto. Aquí están las pantallas. Dice la palabra de Dios. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. O los valientes, violentos, valientes, audaces, atrevidos. Vuelvo a repetir, los que están aquí sentados son valientes. Algunos que ustedes han invitado allá afuera, y dicen, oye, vamos a la iglesia, vamos este domingo. No quieren venir, no han aceptado venir. Porque dicen, ay, es que... Si algunos jovencitos por ahí dicen, no, es que seguro me van a decir hermanito, o atalaya, o aleluya. O ya mira, fanático. Entonces, por ese miedo no vienen a la iglesia. Por ese miedo no dicen soy cristiano. Por ese miedo. Pero el Señor dice, solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solamente los valientes. Ahora sí regresemos a lo que es el libro de primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a ir avanzando un poco rápido. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Bien armado iba este hombre. Era un hombre muy alto, entrenado desde su juventud para la guerra y muy bien armado. Y este hombre salía a intimidar al pueblo de Dios. Este hombre salía a retar al pueblo de Dios, a desafiar al pueblo de Dios. Y decía, si hay alguien de entre su ejército que quiera pelear conmigo y me venza, los filisteos serán sus esclavos. Pero si yo lo venzo, el pueblo de Israel será nuestro esclavo, nuestros esclavos. En estos tiempos el diablo está saliendo día y noche a intimidar al pueblo de Dios,
secuestros, muertes, robos, asaltos, cuanta cosa, depravación. Solamente los valientes conquistaremos el reino de los cielos. Solamente los valientes saldremos a predicar a las casas, a las calles. Saldremos a buscar a la gente que se está perdiendo. El Señor está levantando un ejército de soldados atrevidos, soldados que crean que el Dios de gloria está con nosotros, como poderoso gigante, como poderoso guerrero. Pero sigue diciendo, avanzo un poquito y en el verso 9 dice: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Esto paraliza al pueblo de Dios. El miedo paraliza a la gente. Por ahí escuché a alguien en la mañana que se estaba riendo de una pequeñita y que no lo había hecho bien aquí al frente de mi sobrinita, mi cuñado. Se estaba riendo. Pero yo me puse a pensar, ¿por qué no cualquiera? Yo felicito a los niños que pasaron en la mañana, y yo creo que van a pasar al ratito. Yo los felicito porque no cualquiera se para aquí a dar un versículo nada más. Aunque lo pongan a leer, no cualquiera pasa aquí al frente. Solamente ¿quiénes pasan? Los valientes. Los niños que están allá estudiando allá atrás son valientes, son atrevidos, son audaces, porque pasan aquí, aunque no digan el versículo bien o completo, son valientes. Pero ¿saben? El miedo de aquí, el miedo del ser humano, del cristiano, paraliza y dice: es que yo no sé predicar. Oye, ¿por qué no le hablas a tu vecino de Jesús? Pero es que yo no sé predicar, yo no sé de la Biblia. Pero es que tú no vas a decir nada, solamente habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y ¿saben que aquí había un ejército de Dios entrenado para ir a la guerra? Había un ejército de Dios entrenado para ir a la guerra. Pero ese ejército de Dios que estaba entrenado para ir a la guerra tenía miedo. Le tuvo miedo a ese gigante, a ese filisteo, a ese incircunciso, a ese hijo del diablo. Le tuvo miedo. Porque así es, los que están haciendo males, los que están dañando, los que están haciendo cosas, la delincuencia, no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Pero el pueblo de Dios debemos estar en oración constante, porque la palabra de Dios dice que no es con espada y no es con ejército o no es con fuerza, sino es con el Santo Espíritu de Dios como vamos a vencer. Con el Santo Espíritu de Dios. Denle palmas al Señor. David lo sabía. Esto David lo sabía. Por el Espíritu de Dios, David estaba consciente, estaba seguro, convencido, tenía convicción de que él no iba a pelear con sus fuerzas. Él iba a pelear. El Espíritu de Dios estaba sobre David. Cuando tú estás convencido de que el Espíritu de Dios está contigo, tú predicas, tú oras, tú haces locuras, porque estás sabiendo que no estás solo, sino el Espíritu de Dios está haciendo la obra en tu vida. Este jovencito era un pastorcito de pocas ovejas, así le decían. Y cuando se enteró de que había un hombre incircunciso que estaba intimidando al ejército de Dios, no era el pueblo, era el ejército de Dios, él se enfureció. Y él dijo: ¿cómo es posible?
Yo casi que me imagino a David pensando esto. ¿Cómo es posible que este ejército entrenado para ir a la guerra le tenga miedo? Y déjense entrenados para ir a la guerra bajo la unción del Espíritu Santo. Porque el ejército de Dios, el pueblo de Dios, ¿será que no tenga el Espíritu Santo? Si son hijos de Dios, tenemos el respaldo del Espíritu Santo. Eso es seguro. Si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, tú tienes el respaldo de Dios para predicar, para evangelizar, para orar por los enfermos. Tú tienes el respaldo de Dios. ¿Saben que a veces aquí no hay, gracias a Dios, en otras iglesias sucede este problema que nos da pena orar en la calle? Orar por alguien en la calle. Bueno, si nos da pena pasar aquí al frente, cuando más en la calle. Me recuerdo que hace como 3 años me invitaron a predicar a un aniversario de AA. Y yo decía, me dieron una literatura que yo la estudiara. Eran 2 días o 3 días antes del evento. Y yo dije, bueno, tengo que leer qué es lo que piensan, cuál es el programa, cómo trabajan. Bueno. Llegó el día y la verdad, creo que yo estaba como el ejército de Dios en ese momento, temblaba. Digo, ¿de qué les digo? ¿De qué les hablo? Pero me acuerdo yo de David. Y digo, si David, un jovencito, pudo derrotar a ese gigante, ¿cómo yo no puedo, bajo la unción del Espíritu Santo, predicarle a esta gente? Entonces preparo mi tema y alguien me acompañó, no está aquí, un hermano me acompañó. Estaba yo al frente, nos dieron unas sillas aquí al frente y había mucha gente, había como unas, no sé, 400, 500, 600 personas. Y yo decía, bueno, es fácil predicar para mí en una congregación donde hay puros hijos de Dios, donde hay creyentes. Es fácil porque ustedes los que están aquí creen, y cuando yo les digo, por ejemplo, no, el Dios de gloria está en este lugar y está sobre ustedes, amén, lo creen porque lo han leído, porque lo han escuchado. Pero otros que no conocen mucho la palabra de Dios, o sea, yo estaba ahí, estaba sudando. Cuando paso al frente, me paro y veo la cara de todos. Pero yo aquí me imagino a David bajo la unción del Espíritu Santo. Y yo empecé a predicarles. Yo llevaba mis anotaciones, la verdad que las hice a un lado porque como que no sé, como que perdía, como que yo decía, si yo volteo para allá y leo y yo volteo, me voy a perder, no sé. Hice a un lado y empecé a predicarles. Terminé empapadito de sudor, pero bajo la unción del Espíritu Santo. Bajo la unción del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que la palabra que Dios me dio para ese pueblo quedó sembrada en sus corazones, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Entonces, volviendo con David, cuando se entera que este hombre, este gigante, hijo del diablo, estaba intimidando al pueblo de Dios, le entró un coraje de Dios, de parte de Dios. Dijo, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a intimidar o a desafiar al pueblo del Dios Altísimo, al Todopoderoso? Y le empiezan a decir, no, pues fíjate que es este y aquel, y todos los días ha salido y nadie se atreve a pelear con él. Y le voy a decir algo, ni aún el rey Saúl se atrevió a enfrentar a ese gigante, porque si ninguno de su ejército quería salir, ¿de quién era la responsabilidad? De Saúl. Cuando de repente sale este jovencito y dice, yo voy a ir a pelear, no te aflijas, no te preocupes, majestad, rey, yo voy a ir a pelear, yo voy a enfrentar a ese gigante y el Señor me lo va a entregar en mis manos. Y le dice Saúl, tú no vas a poder. ¿No te das cuenta que él es entrenado desde su juventud? Él ha estado entrenado desde su niñez. Y le dice, tú no temas, porque yo soy pastor de ovejas. Y cuando un oso o un león han querido lastimar a mis ovejas, yo voy tras él, le abro
en la boca, le arrebato mi ovejita y lo mato. Y el Señor me lo ha entregado. Así como me ha entregado al oso y al león, así me va a entregar a este gigante, a este incircunciso, a este hijo del diablo. Se sorprendieron, pero no le quedaba otra opción al rey Saúl. No tenía otra opción. Ninguno de sus soldados quería pelear y él tampoco quería pelear. Entonces le empezaron a poner la armadura de los soldados. Pero le dijo, no me siento cómodo, no me gusta, yo no he usado esto nunca. Ahí donde yo estoy seguro que era la unción del Espíritu Santo que estaba sobre David, porque no es con espada, no es con fuerza, no es con ejército como vamos a vencer al enemigo, es con el Espíritu Santo de Dios. Tú no vas a vencer, tú no vas a poder restaurar tu hogar con tu fuerza. No, es con el Espíritu de Dios. Tú no vas a poder vencer los vicios solo o sola, sino con el Espíritu de Dios. Tú no vas a no vas a poder salir de tus problemas económicos con tus propias fuerzas. Es con el Espíritu de Dios. Cuando nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo, Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el Espíritu de verdad. David lo sabía y dijo, no, yo voy a usar lo que yo tengo. Yo quiero que tú también seas un valiente o una valiente. Cuando tú cuando veas a alguna persona que está pasando por situaciones difíciles y que a lo mejor la ves hasta llorando, te le acerques y le hables de lo que tú tienes en ese momento. No te pongas a decir, bueno, voy a llevar mi Biblia, pero voy a ver de qué tema le voy a predicar. No. Empieza a hablarle con lo que tú hayas recibido aquí en la iglesia, a lo que tú hayas leído a lo mejor por la mañana, o lo que tú hayas hecho, lo que Dios haya hecho en tu vida. Y mira, el Espíritu de Dios va a estar sobre ustedes y vas a ganar un alma para Cristo. Pero tú tienes que hacerlo con lo que tú tienes. David en ese momento no se podía poner toda la armadura de un soldado, porque era muy pesada y él era un jovencito. No aguantaba la armadura, no aguantaba yo creo ni la espada. Pero ¿saben? Él dijo en el verso, vamos a leer el verso 39. Primer libro de Samuel 17:39 dice la palabra de Dios. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿ve hasta dónde se bajó el gigantón? No, yo no sé cuál es tu gigante en esta tarde, en esta noche, pero delante de Dios, todo gigante se va a humillar, porque Dios es el Todopoderoso. Y David no iba solo, David iba con el Todopoderoso, y tú no estás solo, no estás sola. El Señor te da una promesa y te dice, no te dejaré y no te desampararé. El Señor está contigo en todos tus problemas. En los momentos de soledad, de angustia, de enfermedad, de preocupación, el Dios de gloria está contigo. Y miren, dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Si alguien se está metiendo contigo, se está metiendo con un hijo de Dios. Si alguna enfermedad te está acechando, se está metiendo con una hija o un hijo de Dios. Y escuchen lo que le dijo, cómo fue a enfrentar a ese gigante David. Tú vienes, dice, bien armado. Tú vienes, tú estás entrenado, pero ¿saben? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y miren lo que dice, sigue diciendo. Entonces, 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando tú eres valiente, cuando tú no eres cobarde. En la mañana el pastor Juanito citó un versículo y dice, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Si tú no te acobardas ante la situación, ante la enfermedad, ante la escasez, ante los problemas que están sucediendo en nuestra ciudad, ¿saben? El Señor será exaltado en cada problema. El nombre de Jesús será glorificado. Amén. El Dios de gloria, ¿dónde prueba o dónde entrena a sus mejores soldados? En la tribulación, en la aflicción, cuando pasan por el horno, cuando pasan por el fuego. Ahí son entrenados los mejores soldados. Los valientes de David, ¿dónde fueron entrenados? En los problemas, en las aflicciones. Ahí van los amargados, le decían, ahí van los endeudados. ¿Saben cómo nos pueden decir a nosotros? Ahí van los locos, los fanáticos, los aleluya, los atalaya, no sé. Pero ¿saben? Un día esa gente que está diciendo eso va a venir delante de ti y va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero tener la paz que tú tienes, la seguridad que tú tienes. Y entonces tú y yo le vamos a dar del agua de vida. Él declaró, él hizo una declaración, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os ha entregado en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. O sea, nosotros ¿cómo vamos a vencer? Con oración, creyéndole al poder del Altísimo, creyendo en la gloria de Dios, creyendo en que Él está con nosotros, que el que pelea por nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos está levantando un ejército de soldados valientes, atrevidos, que no van para atrás, que continuamos derecho y hacia adelante. Amén. Denle palmas al Señor, fuerte ofrenda de palmas para nuestro Señor. Los valientes no salen huyendo cuando llega la crisis, cuando llegan los problemas. El valiente persevera con la mirada fija en una meta. El valiente no se conforma con ser uno más entre la multitud. Tú y yo no nos tenemos que conformar con ser un cristiano más. No tenemos que conformarnos con eso. Tú y yo tenemos que tener la sed de que detrás de uno venga un ejército de soldados valientes para alcanzar el propósito de Dios. Tenemos que ser, no cualquier cristiano. No te conformes con ser un cristiano más. Que el diablo cuando tú entres a un hogar tiemble y no tiembles tú. Muchas veces temblamos los cristianos. No. ¿Cómo recuerdo esto? Y a mí la verdad sí a veces me da un poco de coraje.
Así como el coraje que tenía David contra Goliat, no el coraje, otro coraje. Me dice una persona, pastor, es que cuando yo paso por donde venden cosas de brujería, me da miedo. No, ¿por qué te da miedo? El Espíritu de Dios está sobre ti. El Espíritu Santo está sobre ti. ¿Cuál es el miedo? No, el Señor está levantando un ejército de soldados valientes, violentos, audaces, atrevidos. Los valientes no se desaniman porque lo dejan solos. Cuando tú tengas tu célula, o si ya la tienes, qué bendición. Hay veces te van a llegar 20, 12, y hay veces nada más a lo mejor te va a llevar uno, y a veces nada más el líder de la célula. Y eso porque pues a lo mejor es el líder y anfitrión, no le queda de otra. Pero un soldado no se desanima. Un soldado valiente sigue adelante. El valiente no mira la cantidad de los problemas, sino lo que se puede lograr. El valiente está preparado hasta para quedarse solo. El valiente no depende de sus fuerzas, sino de Dios. David no dependió de sus fuerzas. David dependió de Dios. Si él hubiera dependido de sus fuerzas, David no hubiera ni se hubiera atrevido a pararse enfrente de Goliat. Pero David sabía que él no iba a hacer nada, que todo lo iba a hacer Jehová de los ejércitos. Tú cuando te pares al frente a predicar, tú cuando vayas a orar por una persona, tú no pienses que lo vas a hacer tú. Si tú piensas que lo vas a hacer tú, pues perdóname, pero ya fracasaste. Yo he pasado un día, llegué a una célula, yo compartía en una célula de un grupo, gracias a Dios, como de 10, 15 personas estaba ese día. Yo estaba feliz, empecé a predicar algo así parecido a esto, de los valientes, de ser atrevido. Y de repente al finalizar la célula me dice, hermano, me dice la anfitriona, es que hay un enfermo en el seguro social, me dice. ¿Será que podamos ir a orar por él? Yo ya le dije al familiar que aquí está mi líder y que vamos a ir a orar por su familiar. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? No le contesté a ella, sino en la mente. Bueno, está bien, sí vamos a ir. Y dije, en la mente le hablo al hermano Adrián ahorita. Y le hablo, hermano Adrián, fíjese que, eso le estoy contando hace como unos 10 años que comenzaba yo a caminar con el Señor. Y le digo, hermano Adrián, fíjese que me están invitando a orar por un enfermo que está en el seguro social. Lo paso a buscar si quiere. ¿Dónde está? En su casa, donde usted esté, yo lo paso a buscar. Porque yo dije, no, pues yo no voy a ir solo. Y me dice el hermano Adrián, yo te quisiera acompañar, pero ando en Villahermosa. Y Dios de la gloria. Le hablo a mi pastor, yo estoy ocupado. Le hablo a otro hermano, es que sabe que yo ando lejos y no voy a, y también ando ocupado. Dije, Señor, ¿qué hago? Ya le dije a esta mujer que voy a ir. ¿Saben qué tuve que hacer? Orar a Dios, depender de Dios. Y yo me acuerdo que ese día el Señor me dio la victoria. Pero cuando tú no dependes del hombre, cuando tú no dependes de tus fuerzas, de tu dinero, de tu intelecto, de tu conocimiento, el Dios de gloria es glorificado. El nombre del Señor es exaltado. Ay Dios, cómo el Señor usa al débil para avergonzar al fuerte. El Señor usa gente, como dice los que escribí ahí, que no das un peso por ellos, precisamente para que todo mundo reconozca el nombre de Dios. Porque si llega un gran evangelista y ora por ti o por una persona que esté enferma y dice, mira cómo lo usa el Señor, y ese hombre, tráiganmelo a mi casa. Pero si te usa a ti, si de repente llega Dieguito, él va a predicar, ay Señor, bueno. El Señor quiere glorificarse en tu vida. El Señor quiere glorificarse en tu vida. Los valientes permanecen firmes a pesar de las circunstancias, no huyen. Huyen los cobardes. El valiente no cambia sus metas pese a la adversidad. Yo no sé, yo te digo, no seamos un cristiano más. Que seamos los cristianos, como le decían al ejército de David, los valientes de David. Que seamos los valientes de Jesús. Los valientes desarrollan sus capacidades a partir de las crisis. En las crisis el Señor va a desarrollar capacidades. Miren, cuando una persona no
pierde, por ejemplo, pierde la vista, vamos a decir que no puede ver. El Señor desarrolla una otra capacidad en esa persona. ¿No lo han notado con alguien que no ve? El Señor desarrolla una capacidad extra, algo sobrenatural. El valiente va hasta el final, el valiente no se da por vencido fácilmente. Como he escuchado personas que quieren abrir células, reuniones en casa, casa de oración, grupo en casa, como le llamemos. Y cuando llega la gente, si llegan 10, están felices. Llegan 12, están contentos. Pero de repente baja a 8, de repente baja a 6, de repente baja a 2. Y de repente dice, pastor, esos dos que me quedan 2, pero esos 2 que me quedaron son, cómo molestan. Ya quieren salir huyendo. No, los valientes perseveran hasta el fin. Los valientes no se acobardan a pesar de las circunstancias. Y el Señor quiere que tú y yo nos levantemos. ¿Cómo le dijo a Josué? Levántate, porque te toca cruzar el Jordán. La tarea que no pudo terminar mi siervo Moisés, te toca terminarla a ti. Hay veces que cuando nos dicen así, pero Señor, ¿por qué a mí? Heme aquí, envíalo a él. No, el Señor te está hablando a ti. ¿Por qué no repiten conmigo estas palabras? Así digan, esta palabra es para mí. Les voy a decir por qué. Porque no es que tenga discernimiento, pero yo estoy seguro que muchos están pensando, híjole, esta palabra es para la hermanita que no vino hoy. Esta palabra es especialmente para el hermano fulano y no vino. No, hermano, si no vino es porque Dios quería que esta palabra fuera para nosotros. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque el Señor está contigo en donde quiera que vayas. Amén. ¿Cuántos quieren ser soldados de Cristo? Entonces vamos a ser valientes, atrevidos. El Señor no quiere cobardes. El Señor no quiere que tú te intimides delante de un micrófono. El Señor no quiere que tú te intimides delante de una cámara, delante de un instrumento, delante de una Biblia o delante de una persona. El Señor quiere que tú seas valiente, que tú le creas. Amén. Así como estás, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración y le vamos a pedir ayuda al Señor. Si tú en este momento vienes cansado o vienes, ya no puedes más, a lo mejor vas a enfrentar una situación el día de mañana que no te agrada. Ahorita dile, Señor, hoy aprendí que no es con el ejército, no es con mi fuerza, no es con mi intelecto, no es con mi conocimiento, no es con el dinero, sino es con el poder de tu Espíritu Santo. Y si puedes hablar con Él en esta hora y decirle, mi problema es este, Señor. Tengo una enfermedad, tengo un problema legal, tengo un problema moral, tengo una tentación que no la puedo derribar. Tengo una adicción que no la puedo vencer. Habla con el Señor. Habla con el Dios de gloria. Porque el Señor está levantando un ejército de soldados que sean valientes, pero que estén libres. Libres en el espíritu, libres en el alma, libres en el cuerpo. Que le podamos servir a cualquier hora, en cualquier momento, que no estemos esclavos a la enfermedad, que no estemos esclavos a las deudas, que no estemos esclavos a las adicciones. El Señor quiere liberarte en esta noche, el Señor quiere sanarte, el Señor quiere que tú le clames.